Bueno, como les prometí, acá la última clase que tuvimos, que es como un cierre de esta primera parte de la medición en psicología. Me tomé unos días porque primero preferí organizar la plataforma y si ustedes se toman un poco de tiempo van a ver que ya están todas las unidades subidas, hay material para todas las clases que tengamos en el futuro. Y también están los materiales de lectura. Es probable que agregue alguna lectura adicional o algún material adicional, pero solo con fines complementarios y en cada caso les voy a ir comentando un poco de qué se trata, ¿verdad? Pero básicamente todo el año académico de psicometría está en este momento aquí en la plataforma. Nuestro tema de hoy es una introducción a la teoría de la medición. Nosotros empezamos la clase con la definición de la teoría de la medición de Aftanas, que plantea que las teorías de la medición intentan explicar cómo y bajo qué circunstancias es posible usar números para representar la información acerca de las magnitudes de atributos. Entonces la pregunta era, una pregunta con la que empezábamos la clase era si consideraban que es posible o no medir en psicología. Y yo cuando suelo plantear esta pregunta me dicen claro que sí, se puede medir a través de test. Sin embargo, creo que esas respuestas encubren una idea que podría considerarse errada sobre los test en psicología y tienen a veces una connotación esotérica inclusive, algo mágico que vos le aplicás a las personas y obtienen la información. Si nosotros y había insistido eso en clase, con eso en clase, sustituyéramos la palabra test por su traducción al español, que es una prueba, podríamos entender que un test, cuando decimos un test, en realidad es un método para poner a prueba aquello que se supone que estamos intentando medir o que está. Al recurrir al concepto de pruebas, tendríamos que volver a formular una pregunta. ¿Es posible medir atributos psicológicos? Quiero comentarles que sus compañeros en la primera ronda de los valientes y las valientes, en realidad fueron todas nenas, que se animaron a responder a esa pregunta, habían indicado que es posible, pero se trata de una cuestión más bien subjetiva y que es muy difícil ponerle valores. Yo planteé como un ejemplo concreto, es posible, por ejemplo, definir, en realidad cuantificar si una cierta persona se merece gozar de nuestra confianza. Es decir, fulano o fulana es confiable. Y dentro de una ronda nueva, participaciones, se había dicho, y podría ser, pero depende, y podría ser bastante subjetivo. Alguien se animó a decir que lo que yo considero como confiable, confianza, confiabilidad, podría resultar muy diferente a lo que piensa otra persona. Entonces yo recordé cuál era la pregunta que había formulado. ¿Es posible medir ese nivel de confianza? O sea, si nosotros nos formulamos de una manera así integrada, mezclada, es posible medir, pero la medición no es de calidad, por ejemplo, ahí estamos planteando un elemento nuevo, porque lo que interesa, o digamos, a los fines pedagógicos, la pregunta que yo estaba formulando era simplemente la posibilidad de la medición. Entonces, en una nueva ronda que yo confío en que, o sea, mi percepción fue que efectivamente fue el resultado de una pequeña reflexión, es que si nosotros nos planteamos en términos así generales, podríamos concluir que efectivamente se puede medir. Entonces, la cuestión sería, como plantea la definición aquí de la teoría de la medición, es bajo qué circunstancias es posible usar números. Ahí entramos ya a un terreno un poco más complicado. Entonces, yo volví a la idea de que si comparo qué tan confiable es una persona versus otra persona, yo podría enumerar una serie de características, condiciones o circunstancias que me hacen suponer o sospechar que una persona es más confiable que la otra. ¿Sí? Y utilizo acá el término confiable, no sé si fue el ejemplo más feliz,
que escogí porque se puede confundir con el concepto de confiabilidad de psicometría, que no estoy hablando definitivamente de eso. Estoy hablando, aunque haya relación y aunque sean similares, digamos, estoy hablando aquí de qué tan confiable es una persona en términos de si se puede confiar en esa persona, si yo tuviera algo importante que decir, si tuviera algo íntimo que comentar y quisiera que se conservara en reserva a pesar de mi interés de compartirlo con alguien, esa persona o cierta persona es más o menos merecedora de ese nivel de confianza, considerando que va a honrar ese encargo de ser fiel a la confianza, mantener el secreto o administrar de una manera conveniente para mí, obviamente, la información que yo le comparta. Bueno, no quiero que se pierdan, estamos hablando de qué tan confiable es una persona. Entonces, si nosotros damos un poco la vuelta, vamos a darnos cuenta que siempre que valoramos la actitud de alguien, el comportamiento de alguien, realmente tomamos indicadores y conseguimos de alguna u otra manera, podríamos decir que deficiente, subjetivo, a veces de manera caprichosa, pero conseguimos justificar las impresiones que nos llevamos acerca de alguien. Entonces, si nosotros retomamos la pregunta original, si es posible o no, yo creo que tendríamos que admitir que sí es posible. Es decir, sí es posible asignar una especie de cuantificación, o si no quieren jugarse tanto en a ese término, podríamos decir que es posible establecer una valoración acerca de qué tanto de tal o cual característica presentan las personas, por más que esas características no sean tangibles directamente, y podríamos convenir de que sí es posible. Ahora, las discusiones acerca de la calidad de esa medición o los procedimientos que se implementen para poder establecer esa cuantificación o esa valoración ya es otro tema. Y quisiera avanzar sobre algunos puntos que no alcanzamos a discutir precisamente en ese encuentro, sobre los temas que estamos hablando. O sea, yo los planteé, pero no en términos formales, no apoyándome en la diapositiva como lo voy a hacer ahora. Y Jañez, en un capítulo cortito del libro de Fundamentos de Psicología Matemática, que está subido ahí en la plataforma, de hecho que las tareas que yo les planteo algunas están referidas a ese material, plantea allí que el desarrollo de las teorías de medición hicieron un recorrido por 3 épocas. Una época del idealismo platónico, otra época de las escalas de medición y otra que considera es la época representacional. A ver, vamos a intentar que la discusión no se vuelva en un nivel demasiado abstracto, demasiado elevado, y podamos atar a nuestro ejemplo, el que usamos para reflexionar acerca de si es posible o no medir en psicología. Vamos a ver, aquí nos plantea que el idealismo platónico es una época que se caracteriza porque se supone que en los objetos existe un valor verdadero de la propiedad que está siendo medida. Yo no sé si recuerdan ustedes que cuando se habla de platonismo habitualmente se hace referencia a aquella idea formulada por Platón del mito de las cavernas, de que hay un mundo sensible que no es real y que es el reflejo, es la sombra de un mundo idealizado y perfecto, ¿verdad? En este caso se le etiqueta con el término de platonismo a una concepción similar acerca de la medición, en donde se supone que los números asignados a un atributo
representan un valor verdadero o una magnitud verdadera. Acá esto fue planteado a principios del siglo pasado, 1901, dice, en el trabajo de Holder se habían expresado las condiciones que debe satisfacer una magnitud. Y esa magnitud plantea que las características deben seguir un principio, una estructura cualitativa que se refleje, que se corresponda con una representación cuantitativa que implique un orden de mayor o menor o de igualdad, y que se puedan establecer operaciones aditivas. Y se resumen en 5 axiomas: el orden débil, la monotonicidad, la resolubilidad limitada, la positividad y la asociatividad. Yo estoy seguro que lo que yo les explique ahora lo van a olvidar inmediatamente, entonces les ruego que ustedes echen mano al material de Jañez, está en la plataforma, y que le dediquen un poco de tiempo a revisar la definición de cada uno de estos elementos, y luego lo volvemos a traer en clase para revisar un poco la idea de medición, inclusive habiendo desarrollado ya otras unidades, pero volver a la idea de si es posible o no medir y cuáles son estas características, a ver si están o no presentes en el sistema de medición que utilizamos en psicología. Bueno, la cuestión está en que un segundo momento que se desencadena a partir de las escalas de medición, que encuentran un punto histórico, una referencia histórica específica, en el año 1938, en donde la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia había decidido comparar las medidas psicológicas con las físicas, y había encargado a un grupo de especialistas la conformación de una comisión especial. Y como dice aquí en el material, se encargó que se estudiara la posibilidad de medir la sensación, y para hacer más viable el diálogo se restringió el estudio a la sensación auditiva. O sea, ¿es posible cuantificar la sensación auditiva o no? Y resulta que Campbell, quien coordinaba ese equipo y elabora el informe, concluye que no es posible. Y aparece en escena un señor de apellido Stevens, y Stevens plantea que la estructura empírica, ¿qué significa eso? La estructura de aquello que se puede observar, cuantificar de alguna manera, y su representación a partir de números, o de magnitudes cuantificables, que en este caso se refiere a asignación de números, no constituían el único aspecto importante de la medición. Es decir, no era que un número, una cantidad expresada, digamos, cuantitativamente tendría que hacer referencia a una magnitud real, digamos, sino que era crucial la unicidad. Esto es, que se considere el grupo de transformaciones que se hace de un sistema numérico a otro, y que el grupo de transformaciones dejen invariante las diferencias que cualitativamente se observan. Lo voy a hacer más sencillo, ¿verdad? Bueno, podríamos tomar como ejemplo la edad humana. Nosotros tenemos un sistema sencillo, convencional, que utilizamos para señalar cuán mayor es una persona o cuánto ha evolucionado, que hace referencia a la cantidad de tiempo que ha pasado a partir de su nacimiento, expresada en años. Pero también esa edad cronológica puede transformarse en un periodo. Por ejemplo, en vez de indicar las edades, podríamos señalar rangos, que está dentro de un rango de primera infancia, de niñez, de adolescencia, de juventud, de adultez o de vejez, y esas transformaciones siguen teniendo sentido. Por ejemplo, Steven se refería a eso. Ustedes van a recordar seguramente en estadística, también en matemáticas a veces se menciona, y en psicometría habitualmente también, que existen 4 niveles de escalamiento, que es el nivel nominal, el nivel ordinal, el nivel
de intervalo y el nivel de razón. Y este señor Stevens fue quien inventó esa denominación para señalar que hay una transformación en la unicidad que todavía representa un conjunto de propiedades y que bueno, hay sistemas que se pueden representar en un nivel de medida o de escalamiento, y hay otras cualidades o características que se pueden representar en otras solamente, pero también se pueden transformar, digamos, de un nivel superior a un nivel inferior, que es el ejemplo que les decía hace rato con respecto a las edades. Pero aquí hay un aporte importante, porque Stevens plantea que medir es asignar números a los objetos según cierta regla, de manera que los números asignados en la medición no representan propiamente cantidades, sino relaciones. Es el inicio del periodo relacional, por decirlo así. Es decir, se da énfasis a las relaciones que representan el sistema numérico con el sistema que está representando. Y por último, vemos el desarrollo del periodo representacional que plantea esta teoría, que hay una diferencia clara entre el sistema relacional empírico y un sistema relacional numérico. El sistema relacional empírico, podríamos decir, es el conjunto de relaciones o consideraciones o características visibles, perceptibles a través de los sentidos. Fíjense que ahí se abandona la idea de que hay una especie de medida esencial real, sino que más bien se refiere a aquello que se puede percibir. Y por otro lado está el sistema numérico relacional, digamos, que establece el conjunto de características empíricas con el sistema numérico. Entonces, en este caso, es decir, a partir de esta teoría, se plantea que medir implica traducir la información que contiene el sistema empírico al marco del sistema relacional numérico mediante alguna aplicación u homomorfismo, es decir, alguna forma de correspondencia. Eso está bastante bien representado ahí en el material de Jañez, así que les invito a que lo revisen. La teoría representacional nos plantea algunos dilemas que resolver. Nos plantea el problema de la unicidad, que consiste en determinar cuáles son las transformaciones admisibles para un homomorfismo. El problema de la representación, que consiste en determinar cuáles son las condiciones que se debe satisfacer en un sistema empírico para que exista un sistema numérico y un homomorfismo entre ambos, es decir, cómo se representan. Y por último, el problema de la significación, que alude a la validez formal de las inferencias que se puedan realizar sobre un sistema relacional empírico a partir de las propiedades descubiertas en un sistema relacional numérico. Aparentemente son concepciones abstractas bastante complicadas, pero el punto central es que el simple hecho de asignar números a características o atributos psicológicos puede realizarse, solo que plantea desafíos acerca de cuáles son los mecanismos, los procedimientos, las unidades de medidas para que el número, la cantidad representada, para que la cantidad representada por un número se relacione, se vincule con el sistema que es captable a través de los sentidos, aquello que se ve, aquello que es en la realidad. Esto es el núcleo de esta segunda clase, y les invito a que ustedes exploren el espacio académico del Moodle, puedan revisar los materiales, realicen una lectura serena, comprensiva del material que les plantea, reconociendo aquello que les había dicho en la primera clase, que es sumamente importante entender cuáles son los dilemas que nos plantea la medición psicológica. Y luego, para el jueves, va a estar lista una tarea que va a consistir en preguntas que se basan en esos dos materiales
que están allí relacionados con la medición en psicología. Bueno, espero que les haya sido claro. Espero que las consultas se formulen en el foro o que me las hagan llegar de la manera que mejor les parezca, y yo voy a ir compartiendo la respuesta en el foro para que puedan acceder todos sus compañeros. Nos vemos el jueves.